A mí, soy colombiana. Candy y Darko. A mí, soy colombiana venezolana. A mí. Buenas tardes. Probamos si se escucha, ¿se escucha? Otra vez, iniciar video. Listo. Pero hay que poner algo. Ajá. Pero yo no veo a nadie. Ahí están los que están. ¿No me veo o sí me veo? Yo creo que sí, ¿no? Sí te vemos. Ah, qué bien. ¿Se ve el frío o no? El frío no se ve. Hola, profe, un saludo desde Venezuela. Hola. Desde la fría Madrid. Los audífonos, porque aquí como hay tanto ruido. Ah, espera. Ay, voy a ponerme esto. Ustedes me dirán, cuando ustedes me digan. A ver, reactiva. Así. Comenzamos en un minuto.
Muy buenas tardes, estimados participantes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Yosmeli Primera. Soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas Venezolana y Guías Intérpretes de la Región Occidental. Estamos organizados como asociación desde el año 2017. Nuestra sede de operaciones es en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, en Venezuela. Es un honor darle la bienvenida al webinar Técnicas para perfeccionar la oratoria, la cual nos proporcionará temas esenciales para mejorar habilidades comunicativas, ofreciéndoles herramientas necesarias para hablar exitosamente en público. Para ello, presentamos a la doctora Dalia Sánchez. Ella es licenciada en periodismo, egresada de la Universidad Rafael Belloso Chacín. Tiene un posgrado en producción y dirección de cine y televisión de la Universidad Politécnica de Cataluña. También tiene una maestría en informática educativa en la Universidad Rafael Belloso Chacín y un doctorado en ciencias humanas en la Universidad del Zulia. Esperamos que puedan sacar el máximo provecho de su disertación. Si alguien del auditorio tiene alguna pregunta, puede esperar al final. Habrá una ronda de preguntas y respuestas y se esperará hasta el final para ello. Pueden también mantener las cámaras apagadas para una mayor accesibilidad a la información. Igualmente el micrófono. De modo que prestamos toda nuestra atención a la doctora Sánchez. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Yosmeli. Muchísimas gracias por la introducción, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer recibir llamadas de personas que aprecio, estimo y quiero tanto y que están dedicados a trabajar directamente con las personas con discapacidad. A ver, yo cuando me invitaron estuve pensando muchas cosas de lo que quería decir, de lo que quería comentarles, de lo que me interesa desde el punto de vista de la comunicación, que es un punto clave, es un mundo en el que todos comunicamos de una u otra forma. Los silencios comunican, la manera en que miramos, la manera en que estamos comunicando nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir, ¿no? Y eso es parte también de nuestra vida misma. Entonces, hay una gran diferencia entre saber comunicar y con una intención, que es la diferencia, que es lo que nos va a hacer lo diferente. Cuando tú tienes una intención, un propósito de lograr algo, o cuando simplemente lo estás haciendo, digamos, como por inercia o como porque empezamos el día a día como tal. En estos tipos de casos, en esto y en la vida, sobre todo lo que ha tenido que ver con la parte de lo que he desarrollado como investigación siempre, mi tutor alguna vez, que en paz descanse, el doctor José Padrón, que fue mi tutor, que es un reconocido investigador en Latinoamérica, él siempre nos decía, y lo decía como lo decían grandes científicos, es que hemos caminado sobre los hombros de gigantes, es decir, nosotros venimos de un proceso histórico y todos vamos pasando, digamos que vamos teniendo como que los resultados de otras personas y es así como hemos llegado a algo. Es así como no va a ser una sola persona la que va a haber llegado a la luna, no va a ser una sola persona la que descubrió, pues, digamos, el ADN, no va a ser una sola persona, sino que se fue basando en resultados de otras investigaciones. En el caso de la oratoria, yo no creo que sea algo distinto. No estoy pensando que es una ciencia astrofísica ni nada por el estilo, porque no lo es. Pero es una actividad humana y una de las cosas que tenemos que a veces que marcar y considerar en lo que tiene que ver con la oratoria, han sido grandes oradores en la historia. ¿Y por qué han surgido? ¿Por qué han estado allí? ¿Qué han logrado? ¿Qué les hizo diferente? ¿Qué les hizo que un montón de gente los siguiera, les escuchara? ¿Y cómo fue, no? Entonces, yo sé si me permiten compartir una pantalla, ¿verdad? Ay, no puedo. El anfitrión inhabilitó la función. Vale, no pasa nada. Quería ponerles algo.
pero no es ningún problema. Lo que quería comentar en un principio, no sé si los que estén familiarizados o no, también lo pueden ver. Por ejemplo, está, digamos, la primera, digamos, la parte de la historia tiene que ver con Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue presidente de los Estados Unidos. Abraham Lincoln no solamente fue presidente de los Estados Unidos, sino que vino a ser presidente después de una guerra civil, o sea, de los vestigios de una guerra civil en los Estados Unidos, y fue el presidente que se encargó de eliminar la esclavitud en Estados Unidos. Ahora, si nos ponemos a ver, recientemente seguimos escuchando movimientos civiles y sociales en los Estados Unidos que tienen que ver con el Black Lives Matter, o lo que tiene que ver con la vida de las personas negras o de color, importa. Y eso fue, estamos hablando que Abraham Lincoln fue asesinado en 1865 y todavía estamos, mira el tiempo que ha pasado. O sea, es decir, todavía podemos seguir hablando de él y de sus grandes discursos y de sus grandes momentos. Pero para mí, lo que yo quiero rescatar en este caso, y no es el único caso, estamos hablando de una persona que si todavía estamos viendo en el 2020 estamos viendo y viviendo una segregación racial en Estados Unidos y en otros tantos países, pero en Estados Unidos, que es un país que nos influye en todo lo que tiene que ver con la ciencia, con lo que tiene que ver con la comunicación. Ya puedo compartir pantalla, mira tú. A ver, vamos a ver, disculpen por favor, vamos a entrar aquí. Compartir pantalla. Ok, compartir. A ver si lo podemos ver de la forma correcta. A ver, por eso yo quería titular esto como tenía que ver como que grandes oradores y grandes cambios. Porque es así. Entonces, vamos a dejarlo un poquito, minimizar esto. Y vamos a avanzar en este caso. Aquí tenemos a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln tiene además una película fantástica que invito a ver, porque ahí en esa película, con una gran actuación que de hecho ganó el Oscar el actor, esa actuación que él hizo tenía que ver muchísimo con esos 2 minutos. Yo marco aquí, él trabajó en lo que tiene que ver con la reconciliación de la guerra civil, pero él logró que en un país donde estaba todavía la segregación racial, la gente aceptara, entendiera la necesidad de eliminar la esclavitud, que se trataba de algo humano. Él logró que los más radicales se convencieran de que era necesario. Entonces, es un poder de convencimiento tal que solo se puede hacer a través de ciertas cosas, como tiene que ver que es conectar con las personas. Pero para mí es un reto estar ahora mismo aquí y no poderles ver las caras, porque es un poco extraño, entiendo que tiene que ver con temas de conexión, pero no poder mirarles a la cara, no saber a quién estoy mirando, es una barrera para mí. Probablemente pudiera conectar de una manera distinta, ¿no? Pero en tantas otras cosas de la vida nos tenemos que adaptar. Ahora tenemos que estar en distanciamiento social. Entonces tenemos que estar a 2 metros y tenemos que estar en un distanciamiento social. Pero en ese momento, donde estamos hablando de temas de que tienen que ver con la esclavitud, son temas tan sensibles que todos los años que han pasado y siguen estando, imagínense el poder de convencimiento, el poder de la palabra, el poder de conectar, el poder entender más allá, el entender a su audiencia y convencerlos de que eran los votos necesarios y que eso era lo que el país necesitaba. ¿Y qué hizo él? Apeló a la fundación de los Estados Unidos, a las bases que crearon ese país y que para muchos norteamericanos, para ellos son muy nacionalistas, tienen eso muy arraigado y por allí les entró, ¿ok? Y los convenció. Ahora bien, si nosotros vemos qué pasa con Abraham Lincoln, un presidente que hizo el cambio, pues terminó siendo asesinado, ¿no? Entonces, él, como tantos otros, que tienen una idea, que tienen una manera de cambiar, que luchan por cambiar el mundo y las estructuras como son. Entonces, por eso digo, grandes oradores y grandes cambios, grandes momentos. Entonces, Abraham Lincoln y su poder de oratoria fue capaz de hacer que se eliminara la esclavitud en Estados Unidos, por ejemplo. Luego seguimos avanzando y tenemos otro caso, también lo pongo en Estados Unidos, pero porque en ese país ha tenido muchos revuelos en ese tipo de situaciones. En este caso, Martin Luther King es el clásico, tengo un sueño, I have a dream. O sea, ¿qué se dedicó Martin Luther King? Martin Luther King tuvo un trauma de su niñez cuando tuvo que darle el sitio del autobús a una persona por ser blanca. En esa época todavía ni siquiera podían usar el mismo baño las personas de color y las personas blancas. Entonces él tuvo que estar
todo el tiempo luchando también digamos, encontrar la marea y también luchar. Y fue determinante para la ley de los derechos civiles en los Estados Unidos. Estamos hablando de que Abraham Lincoln murió asesinado en 1864, 100 años después, todavía en Estados Unidos, una persona fue asesinada por motivos raciales, por querer un cambio, por querer algo distinto. Sin embargo, el gran problema aquí yo creo que también fue el reconocimiento que logró, sus grandes discursos, su manera de llegar y la repercusión que tuvo mundialmente, porque no es que solamente tuvo repercusión en Estados Unidos, sino mundialmente, y obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Un poquito de tiempo después, 4 años después para ser más precisos, también fue asesinado. Fue asesinado por pensar distinto y por tener la capacidad de convencer, de llegar, de conectar, de sentir. Y cuando él hablaba de yo tengo un sueño, él tengo un sueño de muchos. ¿Cuál era el sueño? Él no habló solamente del sueño de su lado. Él no habló solamente del sueño de quiero que los niños negros tengan oportunidades. No, él habló, y ahí fue como pudo unir a los dos lados, él habló de cómo él soñaba con los niños negros abrazados a los niños blancos. O sea, la unión de todos juntos por un solo propósito. Entonces, esa parte allí que logró que se le identificara un montón de gente. ¿Pasó algo? Estoy sintiendo algo. Ah, no, hay niños, eso es todo. Ya va. Vale. Luego, un poquito más reciente, yo quisiera marcar a alguien que también convenció a un montón de gente, pero de otra forma. Aquellos estamos hablando de que estaban convenciendo de ideas, estamos convenciendo de cómo hacer para que, digamos, tengamos un mundo mejor, una sociedad mejor, etc. Pero tenemos el otro lado de las personas que logran convencer, digamos, de que hace falta algo, de querer algo más, porque aquí vamos a marcar algo. Si bien Steve Jobs fue el que, bueno, vamos a poner unos incisos y unos paréntesis porque él se considera el creador del primer ordenador, pero ahorita porque estoy aquí, pero el primer computador personal. No fue solamente él tuvo a Steven Wozniak y estuvo un montón de gente que estuvo a su lado y fue fundador de Apple Computer. Pero ¿qué fue capaz de hacer Steve Jobs? Mientras su compañero era el que tenía la parte más técnica y tenía la capacidad de el habla, de compartir, de llegar, del convencimiento, de poder hacer que los demás se conectaran con esa idea que él tenía. Y no pensemos que Apple o Steve Jobs en aquel momento, mientras estuvo vivo, él vendía computadoras, él vendía algo más, él vendía estatus social. O sea, tú puedes conseguir, hoy día, no tenemos que ir muy lejos para eso, tú puedes conseguir las mismas funcionalidades de un teléfono iPhone 12 que cuestan 1.200 euros, no sé cuánto cuestan, un poquito más en dólares, con un... Se silenció el micrófono, disculpe. El silencio, yo no lo cancelé. ¿Ya? ¿Ahora sí? Ahora sí ya. ¿Hasta Adelante. qué parte? Bueno, estamos hablando de Steve Jobs, no sé si llegamos a hablar de Steve Jobs, ¿se escuchó? Tengo que empezar atrás. No, sí, se escuchó sola, hasta que vendía estatus social y lo demás. Ah, vale, perfecto, entonces casi todo, perfecto. Muchas gracias. Entonces lo que estaba vendiendo es otro tipo de cosas, pero tenía el poder del convencimiento. Incluso llegó a tener un momento que ninguno de los iPods que estaba queriendo vender funcionaba, pero logró hacer que pareciera que funcionaran y logró hacer que la audiencia que estaba ahí presente entendiera que funcionaba. Ahora, ahí tenemos también unas diferencias. Antes, no pensemos por ningún momento que ni Martin Luther King, ni Abraham Lincoln, mucho menos todavía, iban a tener algún apoyo visual. Steve Jobs armaba unos escenarios, una manera de, más allá de hacer un show, o sea, no era cualquier cosa, jugaba con los silencios, con la iluminación, con la música, con la parte audiovisual que iba a lanzar un poquito antes. Él creaba todo un show alrededor de esos productos que iba a vender, de esos productos y ese estatus social que iba a vender. A ver,
Un momentito. Vale. Tenemos otra cosa, en este caso, si fue alguien un poquito más, también estamos un poquito más reciente, un poco más hacia acá, también estaba más o menos con Steve Jobs, pero murió hasta el 95, de hecho murió después que Steve Jobs, y fue otro que logró también unir, y ahí también tenemos algo muy difícil, porque él vino después del tema del apartheid. El apartheid cobró muchas muertes, muchas vidas, cobró sufrimiento y lágrimas en Sudáfrica, y Nelson Mandela tuvo la capacidad de buscar cómo unir a un país. Y una de las cosas que está en la película Invictus, que tiene su libro también, y que también hay otros libros muy interesantes que escribió por Carlin, creo que es el apellido del escritor, en el que también, o sea, podemos ver y podemos hacernos una idea, por supuesto, nada como haber estado vivo en ese momento, y allí entender el trabajo que hizo Mandela. O sea, él buscó siempre la paz, siempre buscó el punto de unión. Buscó un punto de unión, por ejemplo, en la parte del deporte. Buscó puntos de uniones, buscó puntos de identificación, buscó hacer sentir que los demás se sintieran sentir como él, que él podía pensar en ellos. No pensó, y una cosa importante cuando estás tratando de convencer a alguien, es que no le vas a convencer como para venderle algo. Quieres dar algo, tú quieres dar, probablemente dar más de lo que vas a recibir. Esa es tu intención. Esa es tu manera de entender. Y eso es lo que muchos de estos oradores tienen en común. Que no van a ir como que, digamos, vendiendo, vamos a vender el escaparate tal, no. O sea, no vamos a vender este tipo de cosas, vamos a buscar, vamos a tratar de que tú y yo compartamos, de que tú y yo nos ubiquemos, de que nos estamos de tú a tú y nos conectemos y nos identifiquemos en algo. Entonces, eso es parte. Pero, dicho esto, comenzamos con los que tienen que ver con algunos consejos. A ver, por ejemplo, también coloco en ese otro gran orador, que es John F. Kennedy, que también fue asesinado y que también quiso lograr unos cambios en su país, con los que obviamente mucha gente no estuvieron de acuerdo. Ahora bien, cuando vamos a hablar, y esta foto no es en vano, porque ven que tiene como la mano encima del estrado, él no solamente jugaba. Si vemos videos que tenga él, no solamente que tengamos de él, no solamente jugaba con su voz, con su entonación, con los controles de los tiempos, la manera como hablaba, interactuaba. Entonces, cuando ya tenía una gran emoción, pues si tenía que golpear, si tenía que marcar, y no dejaba a nadie inerte, convencía también, ¿no? Tenía también esa capacidad. Cuando hablo de los controles de los tiempos y lo que tiene que ver con la entonación, yo les dije que hasta los silencios convencen, hasta los silencios transmiten, y ustedes los tendrán más claros que yo. Si la mayoría son intérpretes que, según entiendo, saben que con la parte que tiene que ver con el lenguaje no verbal y con los silencios y las maneras, todo estamos comunicando. Y todo se confirma, todo termina siendo un pequeño escenario de cierta forma, aunque no como tal, pero sí. Entonces nosotros tenemos que buscar el control de los tiempos. No solamente de que, tengo solamente 20 minutos para hablar, voy a ajustarme a esos 20 minutos, por supuesto es importante, porque tiene uno que haber hecho una preparación previa y una estructura de lo que tú quieras decir, que se pueden ir, entiendo, todos somos humanos, pero hay que tratar de controlar los tiempos. Tratar de controlar los tiempos, además de lo que tiene que ver la respiración, es algo fundamental. Fundamental. Alguien que esté todo el tiempo no va a poder proyectar la voz de la manera más adecuada, no va a poder conectar, y mientras más te apuras, más pierdes. O sea, vas perdiendo gente que de repente no te puede seguir por una u otra razón, no te puede seguir a esa velocidad, o de repente no modulaste, no diste la dicción correcta para hacerlo. Eso puede traer sus consecuencias. En lo que tiene que ver con la respiración que les mencioné, y otra cosa importante tiene que ver con la seguridad. Primero, yo creo que algo importantísimo, claro, esto no aplica para muchos políticos, ojo, no aplica para muchos políticos, pero tenemos que estar seguros y creernos lo que estamos diciendo, o sea, ser honestos, saber que es verdad. Si no digo algo que yo realmente creo, de lo que estoy convencida, de lo que realmente creo que es verdad y de lo que yo profeso, pues me va a costar mucho más convencer a alguien, ¿no? O sea, como que
No los voy a convencer de algo en lo que yo no crea. Yo más fácil que convenzo a alguien de lo que yo realmente creo, de lo que soy fiel creyente, de lo que considero que es, en este caso, bueno, unas técnicas para hacer algo. Son las que yo creo, son las que yo aplico, son las que en algún momento me enseñaron. Alguna otra la tuve que aprender de mala manera, por así decirlo, ahora les contaré. Pero por eso, o sea, la manera de hacerlo, tenemos que estar seguros y tratar de ser lo más honestos posible. Una de las formas de estar seguros es siendo honestos. Y otra forma de estar seguros es prepararte. Claro, hay gente que tiene el don de la improvisación, no es mi caso. No tengo el don de la improvisación, nunca lo he tenido. Quizás en algún momento pueda tener un poquito más elocuencia que otra, pero nunca ha sido mi caso. Una cosa importante, ya les comenté lo que tiene que ver con el contacto visual que no estamos teniendo, pero que es clave. Entonces yo en este momento lo que estoy haciendo es mirando la cámara de mi computadora e imaginándome las caritas y las cajitas que hace rato vi que estaban puestas cuando estábamos viendo, cuando nos estábamos comenzando a conectar. Entonces imaginándome que tengo un intérprete, que tengo a los integrantes de ACIDVEN, que están otras personas, y más o menos eso me hace entender que realmente yo no estoy viendo lo que estoy viendo de la presentación, sino que estoy viendo a personas que están detrás de una pantalla muy parecida a la que tengo yo, sea por un dispositivo móvil o sea por una computadora. Entonces, ese contacto visual no lo estamos haciendo como tal, pero estamos intentando. Cosa importante, aquí tengo otro clave de lo que tiene que ver con los discursos, que es Barack Obama. No es tanto de mi devoción, pero tiene una manera muy en particular de convencerte, una manera en particular de llegar. Creo que es un excelente, pero excelente dominador de lo que tiene que ver con los silencios. Con los silencios él los aprovecha, alarga los aplausos, toma confianza, no solamente eso, sino que cuando él toma esos aplausos, que siempre tiene que decir algo y lo puede tener como de fondo, además él de ahí tiene tiempo para pensar, para coordinar, para saber qué le funciona un poquito antes y qué puede hacer que tenga una consecuencia un poquito después. Una cosa también que tiene que ser, bueno, digamos, clave importante, tiene que ver con la coherencia. Una manera en que nosotros tengamos que tener una coherencia no solamente en lo que decimos, digamos, ser coherentes en todo el sentido, digamos, del discurso, ¿no? Además de esa coherencia que tenemos del discurso, no es que vamos a empezar, no estoy diciendo que uno pueda empezar por el final y tener algunos saltos, porque podría pasar, el aprendizaje y todo dejó de ser secuencial hace mucho tiempo. Ya cuando ya dejamos de ver las cosas, digamos, en cintas o cintas cuando, no sé, habrá gente de otras edades que vean, pero, o qué sé yo, pero no solamente escuchamos música en MP3 o en cualquier formato donde tú puedes simplemente saltar a lo que tú quieres, sino que antes todo era secuencial, tienes que escuchártelo completo. Esa parte es importante, que tengamos una secuencia y eso te va a hacer ganar coherencia. Coherencia en cómo vas hilando el discurso. Tú verás si lo vas a hacer de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más complejo a lo más sencillo, porque de repente es tu estrategia para comunicarte. Eso ya va a depender también, por supuesto, de la audiencia. La audiencia va a ser fundamental. Yo no puedo, digamos, tengo que adaptarme a mi audiencia. Pensar en quién me está escuchando. ¿Quién va a ser el que me está escuchando? Allí donde entramos con muchas cosas. Cuando yo estaba dando clases en la universidad, las materias, yo tenía unas materias de audiovisual y tenía unas materias que tenían que ver con accesibilidad. No era el mismo perfil de estudiante. Accesibilidad era una materia que era electiva y no era el mismo perfil de estudiante. Los que entraban a mis materias digamos, de producción audiovisual, estaban en otro perfil, estaban como les gustaban otras cosas, les gustaba más el cine, ninguno veía televisión, entonces adaptaba el lenguaje también a lo que ellos veían, ¿no? Si bien yo les podía colocar ejemplos típicos o cosas que tenían que ver en la historia del cine, yo tuve que nutrirme mucho de lo que ellos estaban viendo en ese momento, que les gustaba, que probablemente no era lo que más me gusta en tema cinematográfico, pero traté de entender qué era eso que ellos veían ahí y cómo podía yo usar eso para convencerlos de otras cosas y demostrarles esa parte que es intrínseca a la producción audiovisual, que va a ir independiente
de lo que tenga que ver con, digamos, con una tendencia un poco más a cine de terror o cosas así que yo no vería jamás, o a otro tipo de cine que digamos que sí me guste más, y como hay una parte que tiene que ver que son comunes, que tiene que ver con la estructura como tal de la producción audiovisual. Entonces siempre intentaba lograr esa conjunción de factores y adaptar el lenguaje a ese momento. Y por supuesto lo que tiene que ver con mi lenguaje no verbal. Mi lenguaje no verbal, que si yo no puedo estar todo el tiempo, no sé, como mostrándome nerviosa y haciendo un montón de cosas que no van a hacer, que los van a distraer además, va a distraer a la audiencia y que no va a cumplir el propósito de lo que yo quería en ese momento. Ahí yo pongo algo que no somos monedita de oro, no lo veamos, lo coloco así muy coloquial, demasiado coloquial diría, pero es que eso encierra muchas cosas. Una de las cosas que cuando tú estás hablando en público, si tú estás logrando conectar con la gente, te vas a dar cuenta que no todo el mundo, pero no todo el mundo te está prestando atención. Eso es una. Porque siempre va a haber alguien que lo llevaron a un sitio a acompañar a alguien. Siempre va a haber alguien que no comparte lo que tú estás diciendo. Eso es válido, no todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que otra persona dice. Y les puedes notar esas expresiones, ese no, esto no estás de acuerdo, o que miran a otro lado, o que ves que hay personas que prefieren ver el celular en vez de prestar atención a lo que estás haciendo, y tantas otras formas en las que tú detectas que no toda la audiencia está contigo, que no está comprometido. Pues esos no pueden ser momentos o elementos distractivos. No pueden ser. Hay que concentrarse y hay que pensar en el que sí te está mirando. Hay que concentrarse y mirar a ese que sí te está escuchando, a ese que sí lo ves como que, a ese que le ves ese brillo en los ojos de que está aprendiendo algo, a ese que lo ves que está tomando apuntes, a ese que graba, a ese que toma fotos, a esas personas que tú vas a ver, que generalmente son más que las otras, a menos que vayas, no sé, a un lugar donde no tienes que ir, o sea, no sé, que vayas a ir a hablar a un lugar donde ya sabes que son ideológicamente y radicalmente completamente diferentes, pero bueno, quizás algo se puede alcanzar. Si no, no hubiesen existido Martin Luther King, no hubiesen existido Lincoln. Ahora, parte de eso, aquí tenemos unos puntos claves importantes. Comida liviana. Comida liviana, fundamental, fundamental. No hace mucho yo estuve en un evento, creo que ya, es que con este tema del confinamiento se me van los tiempos, pero creo que todavía era el invierno pasado, es decir, puede ser febrero, creo que es febrero, sí, antes del confinamiento. El mes de febrero estuve en un evento donde yo estaba trabajando en la parte de fotografía, en otras cosas. Pero había un ponente muy bueno, un británico, que iba a hablar y cuando empezó a hablar, el hombre empezó a sudar. Sudaba, y veías que iba acelerando, poco a poco iba acelerando todo su discurso, y yo no entendía muy bien. Iba acelerando. Ya después, cuando ya yo lo veo, el hombre hace así como que voltea, le dice al que estaba también en una mesa, que estaba allí, y se va corriendo, literalmente corriendo. Usain Bolt hubiese ido más lento que él. Y él fue corriendo, y ¿qué pasó? ¿Qué comió el hombre? Tuvo que ir corriendo al baño. O sea, imagínense estar en un evento de unas características como ese. Estamos hablando de un evento que se hizo en la ciudad de San Sebastián, al norte de España, en un hotel bellísimo, en un lugar espectacular. Estábamos hablando de 300 invitados, no sé qué, y de repente irte en tu exposición, porque comiste algo más que no debiste comer 2 horas antes. Y te tuviste que ir sudando y corriendo, y tuviste que ir y dejar la cosa, y después fue como que nadie entendía lo que había pasado. Después al rato, claro, los que estaban allí, bueno, otra persona habló, después yo disimuladamente estoy en una parte y veo que es que el hombre se tuvo que ir al baño y que estaba entrando y saliendo gente, porque además estábamos allí, y él venía del Reino Unido, venía de Londres. Entonces fue como toda una revolución que el invitado estrella del asunto tuvo que ir al baño.
Entonces, comida liviana, importantísimo, importantísimo. Eso no puede fallar. Incluso muchos compañeros que son narradores de fútbol, lo primero que dicen que a veces hacen ayuno. A veces prefieren comer unas frutas unas horas antes, porque imagínense en un partido que son 90 minutos, en los que vas a estar 45 seguidos, que vas a estar a menos que tengas los 15 minutos de descanso y después otros 45, no tienes momento de descanso, no puedes. Puedes tomar un momento mientras hace el comentario el otro un poquito de agua, nunca ni muy fría ni caliente, sino templada al término medio, o sea, al ambiente. No se puede. Es que puede haber una locura lo que puede salir el resultado y lo que puedes entregar. Entonces, comida liviana, importante. Si se pueden que sean frutas, mejor. Que todo esté bien, que no sean cítricas, ojo, muy importante, y todo va a funcionar. Las bebidas no gaseosas, importantísimo. O sea, no puede haber gente que tenga de repente un asunto con gases que pueda haber algo. O sea, es que todo ese tipo de cosas son elementos distractores terribles para cualquier momento de oratoria. Y que a veces la gente lo menosprecia, pero tiene que ser clave. Lo que tiene que ver también con la hidratación. La hidratación fundamental. ¿Qué pasa con la hidratación? Si nosotros no estamos bien hidratados antes de hablar, empezamos a tener, hay como un sonido, si está grabando en un micrófono, a mí que a veces hago voces en off, cuando estoy grabando en un micrófono, si yo estoy que no he tomado algo, tengo que tomar algo, tengo que tomar agua a temperatura ambiente antes de. Otra cosa que yo hago siempre antes de grabar una voz en off es hacer ejercicios, modulación, mover a hacer sonidos, emitir sonidos, escucharme, mover y digamos que liberar la mandíbula de presiones, porque eso afecta absolutamente nuestros sonidos y lo que nosotros vayamos a hacer. Así que no es recomendable para nada que nosotros tengamos esos asuntos. Además de las bebidas no gaseosas, que lo digo en este caso, la otra cosa que puede entorpecer muchísimo es nuestra forma de tomar. Si vamos a tomar un micrófono, el tipo de micrófono que vayamos a usar, desconocer el tipo de sonidos que puede emitir un micrófono, acercarlo mucho, tenerlo muy alejado, no estar consciente del sonido, porque eso puede ser un problema si no hay un retorno, y cosas por el estilo. Pero esas ya son cosas más técnicas. Yo lo que pongo como base, que siempre, indistintamente del trabajo que vaya a hacer, cuando trabajo con mi voz, una de las cosas importantes es comer muy liviano, es tomar líquidos antes, siempre estar hidratado, el paladar hidratado, eso es fundamental. Otra cosa que también tiene que haber es estar seguro de lo que voy a decir, enterarme bien de quién es la audiencia en la que voy a hablar, prepararme, pensar en los tiempos, pero sobre todo, yo diría que la parte que tiene que ver con la honestidad, eso ya va intrínseco. Yo no aceptaría algo en lo que yo no estoy segura. Eso se los digo. Hay gente que es un poco más valiente, más lanzada, más aventurera. No es mi caso en ese tipo de cosas. Pero, además de eso, es dar las gracias. ¿Por qué hay que dar las gracias? Porque hay gente, en este caso ustedes dejaron de hacer algo para estar aquí, escuchándome a mí. Dejaron de estar haciendo lo que sea que estaban haciendo. En el caso de los que están en Venezuela, están conectándose a internet, que ya es casi un milagro, es un regalo de Navidad que tengo. Entonces, estar agradecido con ese público que está allí, que te escucha, que está dedicando su tiempo, su esfuerzo, todo. E incluso el hecho de dedicar un poquito de ese conocimiento, así sea para decir, no tiene razón, pero tuviste la osadía, tuviste la gentileza, desde mi punto de vista lo veo así, de escucharme y de aguantarme y de estar allí. Dicho esto, creo que más o menos estamos en los tiempos y le doy las gracias nuevamente a Sitben, a todos sus integrantes, a su junta directiva y al resto de los que están aquí. Ahora me voy a salir de compartir la pantalla y me dirán lo que quieran de mí. Quiero dejar de compartir pantalla. ¿Cómo hacemos para eso? Deja de compartir pantalla, ya está.
escucho algo en ruido. Gracias, doctora, por tan valiosa disertación. De verdad agradecemos mucho sus sugerencias, su magnífica presentación. Trataremos de poner en práctica lo aprendido. Ok, entonces comenzamos con la ronda de preguntas. Si alguien quiere hacerla, puede levantar la mano por el chat y se le otorgará la palabra. Creo que no hay nadie levantando la mano. Así que... Ok. Tengo una pregunta. Ahí va una pregunta. Okay, ¿Quién será? Ahí va, Norberto. ¿Qué tal, doctora Dalia? Qué gusto. Un Saludos placer. de México. Ay, saludos, ¿qué tal? Qué lejos estamos. Sí, estamos un poquito retirados. Pues bueno, Un qué poco, gusto. sí. Me gustó mucho su disertación. La verdad que la disfruté. Son temas que personalmente me gustan. Su servidor ha participado algunas veces en concursos de oratoria, parte de Sí. la universidad, parte de eventos del Estado, cosas así. Son temas que me gustan, ¿no? Y aparte que es fundamental para nuestra profesión de la interpretación en lengua de señas. Sí. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Usted hablaba acerca de crear vínculos al respecto con el público, de Sí. crear vínculos y jugar con los matices pues, de la música, de elementos audiovisuales y demás. Entonces, en la En cuestión algunos emocional, casos. sí, claro, en algunos casos, en la cuestión emocional, por ejemplo, cuando estás dando un discurso emotivo, pero que realmente no tiene fundamento, sino que realmente son cuestiones propias, opiniones propias, pero que sin embargo se tienen la seguridad en sí, como ya se platicó. Pero entonces, ¿cómo podríamos crear vínculos aún con los que de plano veamos que están en desacuerdo? O sea, ¿cómo crear vínculos con esas personas? Es difícil, pero no imposible. ¿Qué pasa? Al menos en mi caso, a veces depende también el tiempo que tengas para establecer el vínculo. Es decir, en una cuestión de 15, digamos, 20 minutos es difícil. En una clase que de repente estás por un semestre, llega un momento en que lo logras, o sea, porque ya lo vas trabajando, al menos si te interesa lo vas trabajando o intentando. Que eso fue lo que es mi experiencia desde el punto de vista de clase. Digamos, tengo marcados ciertos casos específicos. Yo decía, con este muchacho no logro por ninguna forma entrarle, o sea, lograr de que, digamos, esa parte de la conexión, pero en algún momento lo consigues, ¿no? Ahora que estoy en otra área, o sea, siempre tratas como de conectar por cosas, así sean pequeñas, o sea, viene parte de la observación, ¿no? Recientemente hablaba yo con alguien que estaba muy, muy duro, no podía convencerlo de lo que yo quería en ese momento. Y cuando me dijo el apellido, yo, ¡pum!, me dijo apellido Elorriaga. Es un apellido vasco y aquí no es tan común. Y yo, Elorriaga, usted sabe que Elorriagas en Venezuela fueron tal, pum, el hombre cayó. Ahí no había nada. Luego había otra forma, pero eso fue de observar, que me enteré que se llamaba así, de observar camiseta de equipo de fútbol. Eso me pasó alguna vez. Yo soy del Real Madrid, hace 20 años que yo me mudé a hablar por primera vez a España, yo entré al Santiago Bernabéu y me enamoré de ese equipo, ¿qué hago? Pero tengo una vecina que tiene una bandera del Atlético de Madrid. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ahí lo que le puedo entrar, no le voy a entrar por el Atleti, pero le entro por el fútbol, que es otra cosa, ¿no? Que es ese punto en común. A las dos nos gusta el fútbol. No voy a jugar con el Atleti, pero ahí va. Me tocó una vez atender a alguien por teléfono, porque ya ahora estoy como en atención al cliente, unas cosas aquí, y ahí creo que he usado todo lo que tiene que ver con oratoria, lo he usado muchísimo, muchísimo. En esa parte, aunque sigo trabajando como periodista, en esa parte, me tocó recientemente alguien que también estaba enfadadísimo con algo que le había sucedido, en fin, pero me di cuenta que tenía como apellido Caminero, un futbolista muy famoso en aquel momento del Real Madrid, y con eso también logré que llegara, o sea, era una persona y dije, este futbolista no juega hace como 20 años, ¿no? Hace como 15 años no juega. Y le dije, Caminero, como el futbolista, y el hombre, el tono de voz cambió enseguida cuando yo hablé con él, es que fue automático. Entonces tienes que buscar y observar.
Hay que observar y escuchar, o sea, ver qué estamos hablando, qué está hablando, qué tiene un móvil, muy bien. De repente si lo que está haciendo es mirando mucho el celular en este caso, pues tengo que hablar, de repente menciono algo de lo que yo estoy hablando y conectarlo con que esa persona está utilizando el móvil, aquellas personas que están todo el tiempo, incluso como que si estuvieses hablando de otra cosa, esas personas que están todo el tiempo conectados a los teléfonos, que no escuchan, que no están, que no sé qué, y de repente el hombre vuelve a mirar. Y ahí lo agarras. O sea, yo lo que tiene que haber un poder de observación y de agilidad mental. Observación y agilidad mental, porque si no, no llegas. Ver, de repente tiene una camiseta de Star Wars. El hombre no te está prestando atención, pero le estás viendo. Y bueno, nada, como diría Luke Skywalker, pon y sigo. O sea, tengo que conectarlo de alguna forma. Tengo que buscar alguna forma, un punto de identificación. Te aseguro que cualquier fanático de Star Wars, tú en cualquier discurso, por random o por alocado, que tú menciones algo, tú mencionas cualquiera de Star Wars y va a voltear, va a mirar. O si le ves que tiene Star Trek o de lo que sea. O sea, los fanatismos los puedes detectar muchas veces. Y eso es un punto de conexión. Eso es una de las tantas formas de conectar. No sé si respondí tu pregunta, pero es lo que yo utilizo normalmente. Sí, claro, muy bien respondida. Muchas gracias, doctora. Qué gusto. De nada, de nada. Hola, un Hola. saludo desde Ecuador. Hola, hola Súper Adriana. interesante la charla y me surgen preguntas relacionadas al ámbito de la interpretación y la responsabilidad que tenemos como intérpretes Sí, de a través de nuestra voz transmitir la potencia que tienen las personas sí, sordas. Pasa sí. mucho que veo que hay a veces voces planas, ¿no? Y veo a la persona sorda que está, Sí. no sé, está en furia. Yo estoy muy cercana a las interpretaciones, me enfoco en mujeres, específicamente en sordas feministas. Y en esos espacios es muy nuevo para las personas oyentes, pues tener mujeres en esos espacios y he optado por decir, o sea, usar mi intención. Yo soy comunicadora social y he trabajado bastante en locución y busco caracterizar un poco lo que siento, lo que me transmite la persona, pero sí siento una resistencia quizá en el otro intérprete, hombre-mujer, que recibe esta responsabilidad de transmitir esta fuerza a través de la voz. ¿Cómo nosotros podemos, o sea, cómo le ves el lado ético? Está bien, porque finalmente abrimos ese espacio para las personas. Sí, a ver, yo de la experiencia que tuve, bueno, con muchos de los que forman parte de ACITVEN en la universidad, ellos siempre trataban de ser como un canal y realmente quien estaba hablando era la persona sorda. Pero creo que tú por los gestos, y volvemos al lenguaje no verbal, sabes si está emocionado, si está molesto, si está comprometido con lo que te está diciendo, si se está creyendo lo que te está diciendo, o si te puede estar algunos estudiantes triquiñosos que decían algunas cosas que no eran, o que no eran ciertas, o excusas, y probablemente yo entiendo que el intérprete me tocó vivir una vez uno que estaba insultando, el estudiante estaba insultando al intérprete, básicamente, y el intérprete a uno lo hizo, o sea, él lo transmitió como que si estuviese hablando exactamente con la molestia del otro, ¿no? De ese estudiante en aquel momento que tuvo incluso unos comentarios fuera de lugar con lo que tiene que ver con la religión. Entonces, ese punto yo creo que tienen que ser lo más fieles a los sentimientos y a las emociones que te está transmitiendo la persona que tú estás interpretando. Me parece, desde el punto de vista ético, a mí, o sea, ya ustedes ya tendrán otras características, pero sí creo, estoy convencida de que si mejoramos un poquito la parte oratoria, ustedes están entendiendo lo que le está diciendo y son expertos en mirar las expresiones, son expertos en mirar las expresiones. O sea, yo no creo que alguien sepa más de definir un lenguaje verbal que un intérprete. O sea, es que lo saben al dedillo. Entonces, esa capacidad que tienen también la pueden imprimir en los tonos, en los espacios de voz al momento de contar. ¿Qué pasa? Que la construcción del discurso, ya entraríamos en otros términos, pero la construcción del discurso es muy distinto de una persona que es sorda a una persona que no es sorda. Entonces, probablemente allí es otra historia, ¿no? Pero cómo construyes ni cómo cuentas es muy distinto. Ay, no sé, sentí como un sonido extraño.
Disculpa, me sentí un roneo extraño, pero sí. Viviana Doctora Dalia, buenas Rioseco. tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Saludos. Una pregunta. Bueno, Sí. la participante anterior ya explicó parte, hizo parte de la pregunta que yo tenía, pero Sí. ¿cómo nos aconsejarías resolver cuando hacemos interpretación de señas a voz? La ironía, eso ya lo respondiste, pero cuando interpretamos de voz a lengua de señas, por ejemplo, en el ámbito académico, cuando alguien actúa de manera irónica, un profesor o Tienen que eso, hacerlo tal cual, tienen que hacerlo tal cual. qué importante es la difusión del rol del intérprete. Sí, pero Fidedigno, seguro. porque muchos hablantes interpretan que o se valen de este puente y dicen que el problema es del puente. No, El no, no. puente de comunicación. Eso es otra historia, y disculpa que te interrumpa. Creo que eso es otra historia, que es dejar claro, y creo que eso implica, no sé si son campañas de difusión o maneras de seguir, porque prácticamente a veces pareciera que lo que está alrededor de su profesión, que yo valoro mucho, es que prácticamente están en un apostolado, o sea, están tratando de convencer a un montón de gente de muchas cosas. No el hecho en sí, como tal de que vayan a ir convenciendo, mira, que son igual, no, sino que ya el hecho de estar interpretando en frente a un público, ya están haciendo un cambio de cultura. Entonces es una responsabilidad grandísima, en la cual confío plenamente. Pero esa parte de que confío plenamente, ahí sí digo que sí tiene que mantenerse lo más exacto a lo que si el estudiante está siendo irónico, si el estudiante está diciendo es el estudiante, sabemos que no es el intérprete, pero probablemente haya que fomentar un poco más el conocimiento de las otras personas acerca de la labor del intérprete, es lo que yo creo, porque es un intérprete de lengua de señas, sí, pero está preparado para eso, está preparado para transmitir eso. Yo no quiero una interpretación robot. Yo quiero una interpretación que me haga sentir lo que realmente esa persona sorda está diciéndome como tal. Y es parte del discurso, es parte de su lenguaje no verbal y es parte del lenguaje que tenemos que considerar y con el que tenemos que comunicarnos. Desde mi perspectiva, ojo, yo entiendo que los intérpretes, yo sé que ustedes tienen sus maneras de pensar como tal, ¿no? O sea, algunos incluso, recuerdo de mis tiempos en la Universidad del Zulia, chocaban por algunas cosas, por una sola seña podían discutir, bueno, un montón de cosas, y por cómo lo ve cada uno, ¿no? Y eso yo lo entiendo, porque todos somos, y esto es parte de lo que estamos haciendo, porque por algo es la diversidad, ¿no? Si todos pensáramos igual, pues ya sería otra historia. Desde el punto de vista de la oratoria, considero que debe ser lo más fiel al discurso del que viene. Muchas gracias y quería plantear el segundo punto respecto a que cuando interpretamos de voz a lengua de señas, que queda en evidencia cuando el orador está hablando sin contenido, cuando es ¿Sin qué? reiterativo y Disculpa. verboso, sin mucho contenido, Ya cuando te es entiendo. reiterativo, verboso, simplemente está rellenando. Y los sordos se dan cuenta rápidamente, porque como la lengua de señas es tan concreta, Sí. y por eso me resultó interesante lo primero que planteaba respecto a los oradores, el contenido del mensaje, esa es la clave. Sí, es la clave. Y el contenido que sea importante, que sea valioso. Porque ahí, mira, las cosas son más importantes en función de a cuántas más personas afecte. Es así. Entonces, cuando hablamos de esos casos, cuando yo estaba mencionando esos casos de esos oradores, no estoy hablando de Steve Jobs ni nada por el estilo, estoy hablando de cuando estoy hablando de los otros, Martin Luther King o también Mandela, estamos hablando de las millones de personas que aún fuera de esos espacios geográficos se ven implicadas en esos sentimientos y en esas situaciones. Entonces, las cosas van a ser más importantes en función de a cuántas más personas afecte, a cuántas personas más le llegue o cuántas más personas más estén implicadas, por así decirlo. No implicadas como tal porque no es un crimen como esto, pero que sí les llegue directamente las acciones que se logren. O sea, cuando tú logras los derechos civiles, tú no estás hablando de uno solo. O sea, no estás hablando de una sola persona, no estás hablando de Martin Luther King, estás hablando de millones y millones de personas. Y tomando en cuenta que en Estados Unidos ha sido como, no digamos que el ejemplo a seguir, pero ha sido como el país que tiene más influencia mediática,
Estamos hablando que es el que puede dar el principio del cambio de estructuras en muchas otras partes. Sí, muchas gracias, Dalia, por tus explicaciones. El contenido que expusiste nos resulta muy claro. Me despido, Ajá. un gusto. Igualmente, un placer, Viviana. Bueno, doctora Dalia, saludos, me alegro verla de nuevo. Rafael Jonathan. Todavía no te estoy Lamentablemente, viendo. por cuestiones de internet, Dime. por cuestiones de internet, no pude ingresar a tiempo, pero no sé si hay alguna posibilidad de acceder a la información de alguna manera. Claro, por supuesto. Ah, Yo, bueno. yo la dejaré, se la pasaré a los organizadores y así pueden tener acceso. Excelente. Me alegra saludarte de nuevo. Igualmente, escuchar tu voz. Bueno, si no tenemos más preguntas, sí. Podemos concluir la disertación. Sí. Muchísimas gracias, doctora, por su magnífico discurso. Y muchas gracias. Sí, y muchas gracias a todos por su participación. Como información adicional, queremos hacerles saber que si desea credencial de participación en este evento, puede obtenerlo y el mismo será enviado al correo electrónico que proporciona al momento del registro. Solo debe cancelar los gastos administrativos correspondientes y para ello debe comunicarse al número de teléfono de nuestra asociación. Muchas gracias a todos por haber participado y esperamos volver a encontrarnos en futuros eventos. Adiós. Chao, profe. Chao, gracias. Muchas gracias. Adiós, que estén muy bien. Igualmente, pasen una feliz tarde. Bueno, tarde, yo noche. Adiós. Saludos. Mira la cara. Adiós. Muchas gracias, profe. Chao, gracias. Nos vemos. Excelente. Adiós. Un placer. Adiós.